la voluntad de hacer paz con Israel. 45 años antes, Anwar el-Sadat mostró al mundo árabe el camino cómo hacer paz con Israel y el mundo judío. Esta persona visionaria, mal aceptada por la mayoría de los dirigentes árabes de aquella época, supo con coraje venir a Jerusalén y decir a Israel: si aceptáis a dar atrás las tierras que ocupasteis en 1967 y si permitéis a la creación de un Estado palestiniano con Jerusalén árabe como su capital, estoy pronto a hacer la paz con vosotros y reconocer de jure el Estado israeliano. Aceptó sin equivoco que Israel es la patria de la umma judía. Así creó la famosa teoría política tierra contra paz. Cuando el 19 de noviembre de 1977 vino a negociar con Menachem Begin, apenas primer ministro de Israel, después de ser muchos años el jefe de la oposición en la Knesset, el mundo entero quedó sin reflo de ver los dos enemigos de ayer tomarse en la mano y hablar de paz para el Medio Oriente, cosa que trocaba el yugo político en esta geografía tanto revolteada después de la fundación del Estado judío. Shimon Peres había declarado a la prensa que le preguntaba sus sentimientos sobre la vida del presidente Sadat. Dicho la visita del presidente Sadat, dijo: estamos enfrente de un nuevo Medio Oriente. Los dos dirigentes que no estaban del todo contentos de esta visita eran Arafat el palestiniano y Assad el siriano. Además, el nuevo escogido presidente americano Jimmy Carter no era contente visto que el encuentro directo en los dos adversarios lo impidió de realizar su proyecto de organizar una conferencia internacional en Ginebra, Suiza, sobre el Medio Oriente, donde se debía tratar el conflicto israelo-palestiniano en presencia de todos los países árabes, de Israel, del OLP, de los Estados Unidos, de la Rusia y de la Unión Europea. Cosa que no gustaba a los egipcianos y a los israelianos, los cuales preferaban tener negociaciones directas. La iniciativa de Sadat había creado un dilema en Israel. Sadat demandaba a los israelianos de dar atrás todas las tierras conquistas de 1967, cuando ellos insistían de trocar las fronteras del armisticio viejo y de no divisar Jerusalén, precepto básico de poder tener fronteras defensibles. 2 años tomó, gracias a la administración americana y a su infatigable presidente Carter, que se dedicó para parvenir a un compromiso entre las dos partidas. Es así que se signaron los acuerdos de septiembre de 1978 de Camp David y el pacto egipto-israeliano en 1979 que conocemos. La iniciativa de Sadat, años después, no fue olvidada. Al contrario, fue un buen ejemplo que dio coraje a los países del Golfo Pérsico de signar los acuerdos de Abraham con Israel. Gracias a esos acuerdos, a sus turnos, poco después, el Marruecos y el Sudán reconocieron a Israel. Es inestimable para Israel estas nuevas relaciones que le permiten de ser respetado en el mundo musulmán. En partes del Irán, de la Siria y del Líbano, muchos otros países musulmanes seguro que querrán establecer buenas relaciones con Israel, país de alta tecnología y vendedor de gas natural. Esto será cuestión de tiempo.
De otro lado, las relaciones con la India son excelentes. Este enorme país desarrolló anchamente sus relaciones comerciales con Israel y merca su armamento de él. El 46% de las exportaciones de armamento y tecnología militar israeliano es destinado a la India. Después de los acuerdos de Abraham, una colaboración tripartita se formó entre Jerusalén, Abu Dhabi y New Delhi. Sobre mandatos políticos de la región, esta alianza formará las bases de un nuevo orden regional entre el oeste y el oriente asiático, después que los Estados Unidos decidieron de retirarse de esta zona. Una nueva cooperación necesaria será desarrollada para defender el tráfico de mar en el Golfo, en el Océano Indiano como en el Mediterráneo. Remedios de defensa, drones, lucha contra el islamismo terrorista serán organizados. Con el apoyo de los Estados Unidos, el grupo Dojibouti está porfiando a que se cristalice la alianza estratégica entre la India, Israel y los Emiratos, así creando una nueva alianza pro-occidental que se apatronará la zona en grande partida. Se espera que la Egipto y la Arabia Saudita se adjunten a esta alianza con el tiempo. La amistad de hoy en día indo-israeliana y la voluntad de crear relaciones cercanas, diplomáticas y estratégicas con los países del Golfo nunca serían alcanzadas por Israel sin el pacto egipto-israeliano sellado antes de 45 años, gracias a un hombre corajoso y visionario, Anwar el-Sadat, que fue asesinado por haber hecho la paz con Israel.